Bueno, reiteramos pues el saludo, el abrazo y la bendición para toda nuestra hermandad, justo de las naciones, dándole siempre gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos la vida y con ella pues la oportunidad de gozarnos en estos tiempos preciosos que el Padre nos da, como es el tiempo de Shabbat. Y lo digo pues como juntos y apartados de lo que llamamos la secularidad, porque de hecho todos los días son para gozarnos, todos los días. ¿Ok? Solo que bien entendido estamos, con una marca muy especial que está muy respaldada por la palabra del Señor. Total que lo que tenemos entonces es mucho privilegio y mucha responsabilidad también. Entonces, si ambas las correspondemos, podemos entonces alinearnos con el Padre. Y de hecho, pues a lo que estamos llamados. ¿Ok? Bueno, hoy tenemos una tarde muy sabrosa como todas las tardes de Shabbat, ¿ok? Hoy tengo el privilegio de la reflexión como siempre. Le doy gracias al Padre por la oportunidad que nos da. Pero también estaremos trabajando con el grupo de damas, ¿ok? Total que tenemos una tarde muy nutrida, gracias al Padre. Así que las damas que no han llegado, bueno, hermanas, no se vayan a perder esto porque esto, verdaderamente eso que se va a poner mejor, es cierto, ¿ok? Entonces no lo podemos perder. Ok, tenemos algunos anuncios. Nuestra hermana Rica estaba ya para venirse, pero lamentablemente el taxi se dañó el carro o algo así. Entonces no sé si ella estará tramitando un plan B, pero le quedó lista hasta lo que ahorita que ella me dijo, pues que cuando llamó al hombre al taxi, le dijo que el carro estaba malo y bueno, no sabemos, pero de todas maneras, pues oramos al Padre, damos gracias al Padre por su proceso, que va en bien. Y bueno, los detalles esperamos que lo íbamos a tener porque íbamos a conversar y no se dieron. ¿Qué? A menos pues que se obre la posibilidad y que pueda venir y más tarde conversamos. Pero bueno, seguimos orando por su caso y siempre que el Padre pues siga proveyendo y dando realmente esa cobertura y esa guianza a todo este proceso. Creo, sin embargo, recuerdo que ella va a tener como lo que resta de año de terapias, ¿ok? Solo que la última, con la magnitud con que han venido estas cuatro que fueron las primeras o han sido las primeras, que termina la última, el 3, creo que está pautada, ¿ok? Y a partir de ahí entonces tienes otro tipo de terapia que es ya de menos tiempo y menos agresiva, total que es otro nivel, ¿ok? Pero va a seguir en ese proceso y de hecho, pues en la evaluación correspondiente a su proceso. Total que bueno, motivo de oración para que sigamos en esa sintonía también, ¿ok? No dejamos de felicitar y bendecir en gran manera a toda la hermandad con todo lo que ha sido el aporte y la presencia en todo lo que es los Selijot. Tremenda oportunidad maravillosa por el mes que tenemos, por la necesidad que tenemos, que debemos sentir de acercarnos al Padre y que todas estas herramientas y todos estos recursos nos ayudan en gran manera a acercarnos al Padre, ¿ok? En la medida que abramos el corazón. De hecho está que en medio de todo esto estamos nosotros, ¿ok? O sea, puede sonar muy bonito, leerse muy bonito, todo lo podemos ver, pero si nuestro corazón no está en sintonía, es lamentable, pero tenemos la oportunidad de aportar para que se dé lo que es el propósito del Padre, que es que nos acerquemos a Él y podamos, y vaya que ahí está la flecha de la reflexión de hoy, y lo mencionaba el Moré, despertar nuestra sensibilidad espiritual, que es necesario cuando vemos todas estas declaraciones que hacemos que tiene que ver con sacar desde adentro de cada uno de nosotros todo aquello que entorpece la buena relación con nuestro Padre Celestial y por ende también golpea la vida. ¿A qué? Una persona que está en desacuerdo con el Padre o que está lo que llamamos debilitado en la relación con el Padre, bueno, la vida también se merma. ¿Ok? Hay deficiencia, hay intranquilidad y hay lo que llamamos la perturbación. Entonces, donde muchas veces se centra más
en lo exterior, en lo que no puedo, en lo que no tengo o en lo que quisiera tener. Y bueno, entonces desgastamos el énfasis en aquello pues que no tiene el verdadero provecho, lamentablemente, ¿verdad? Y eso trae consigo una mala relación con el Padre, una mala relación con el prójimo y por ende una mala relación con nosotros mismos. Total que esto de los ser hijos amados no lo veamos como dice, con pocos ojos. Vamos a mirarlo con todos los sentidos, honestamente, para tomar el provecho. Y con decirles que ya se nos ha ido una semana, ¿ok? Ya se fue una semana y entonces los que son los 40 días ya no los tenemos, ¿ok? Ya van menos. Total que si nosotros no nos hacemos los arreglos para que eso sea provechoso, es una vez más lamentable. Y repito, lo lamentable es lo de menos. Es el provecho que se pierde, es la ganancia que hay ahí. Entonces, bueno, ajá, Salmo 30, correcto. Es decir, que van ya, bueno, una semana, pues, llevamos exactamente una semana, ¿ok? Total que, bueno, eh, cada quien es responsable de esto, ¿ok? De adentrarnos a ello y hacer lo que debemos hacer. Aquí no hay lo que llamamos, ¿cómo decimos? Esperar porque el otro lado acondiciona nada. Aquí es cada quien realmente que nos aboquemos a lo que debemos hacer. Porque no es un lenguaje desconocido, no es algo nuevo, es algo maravilloso. Pero todo lo demás depende de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, gloria al Padre por eso. Ok, estaba previsto que, bueno, todavía pues está en el tapete la posibilidad de pasar esta semana con los abuelos, pero ahorita al mediodía que estuve hablando con mi hermana, pues posiblemente haya una variación ahí. Entonces posiblemente no vamos a estar esta semana afuera, sino que nos seguimos quedando acá. ¿Ok? Y eso, bueno, entonces hace un cambio, sin embargo no está muy concreto. Bueno, ya veremos a ver, porque ya estaremos haciendo los ajustes necesarios para que porque entonces también se nos viene la convocatoria, por eso. Pero esta semana, bueno, también tenemos el aniversario de nacimiento de la hija, es esta semana. Entonces, bueno, total que bueno, lo que yo todavía no está seguro si nos quedamos o nos vamos, pero una u otra cosa lo vamos a apapachar de todas maneras, ¿ok? Eso es correcto, ¿ok? Bueno, ok, le damos muchas gracias al padre. El hermano se casó ayer, pero no vimos la novia, ¿ok? El hermano Johanán. Yo después pensé, vete, se está casando el hombre, chico, pero no veo a la novia, ¿ok? Entonces se casó con el Seguro Social. Bueno, ha sido una lucha y si nosotros analizamos todo esto, bueno, prácticamente ya tiene un año, casi un año que no se aprovechó, pero bueno, hubieron deficiencias y no tenemos que señalar a nadie porque de alguna manera, bueno, así se dieron las cosas, ¿ok? Sigue siendo una escuela de aprendizaje. Eso es correcto. Entonces, bueno, lo más que pedimos, hermano, es que lo reciba como bendición del Señor y sepa, como dice, administrar, que no es mucho, pero es buenísimo, ¿ok? Entonces, bueno, estaremos haciendo nuestro aporte en lo que bien se nos permita para también echar el ojito a eso, ¿ok? No le vaya a dar cabida al enemigo porque sería lamentable. Sería mejor que no pasara esto, que no hubiese ocurrido, pero ya ocurrió porque así el Padre lo quiso, le toca entonces pararse en la brecha. Entonces, y es parte del proceso. A lo mejor antes no no habían condiciones de las que el Padre ve. Ahora, bueno, usted sigue teniendo la responsabilidad de honrar al Señor en gran manera y hacer lo propio, lo debido. Pero le damos gracias al Padre Veraí, a nuestra hermana Adira, que también hizo su aporte, su contacto, su gracia. El Padre puso en ella también y con todos sus contactos. Y bueno, gloria al Padre, se dieron las cosas. ¿Ok? Que por cierto, ella se perdió en Ojeda. Eso es algo que menos mal que nadie se dio cuenta. ¿Ok? Pero bueno, gloria al Padre por eso. Bueno, hermano, entramos en calor. ¿Algo más que se nos escapa por ahí? ¿Ok? ¿Aló?
Ok, la hermana Rachel, ¿ok? Ahorita me envió un mensaje, pues yo le estaba preguntando qué había pasado. Entonces ella está aquí, está acá todavía, pero se va el lunes, ¿ok? Entonces, bueno, para que tengamos presente en oración, ¿ok? Total que, bueno, así la saludamos, hermana, y todos los que están conectados. Esperamos que estemos todos conectados, porque desconectados a esta hora del Señor sería fatal, ¿ok? Así que ahí raya lo que llamamos la responsabilidad de cada uno de nosotros, de hacerlo por la puerta grande, como dice. Bueno, tenemos, quiero decir algo, me oigan todos los que saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y de los que no también sepan, ¿verdad? Todos los días yo ocupo 1 hora, 2 horas, hora y media con otro tiempo para preparar material para enviar a muchas personas, ¿ok? Por lo menos a mi familia, a todos los estoy enviando para que lean la Biblia, ¿ok? Con su cabezado, su comentario aquí, ¿ok? Y yo espero en el Señor, bueno, que un 10% que lo aproveche, bendito sea el Padre. Pero eh, no tomando en cuenta los porcentajes, porque no es lo que es importante, lo valioso es que usted, quien le está llegando, realmente lo aprecie. Y lo va a apreciar traduciéndolo primero, que no es mi palabra, no es nada mío, es la palabra del Señor. ¿Ok? De a veces se escapan a la pregunta esa que estoy haciendo, cómo lo estás leyendo, respuestas que son así como especie de cachetada, lamentablemente, ¿ok? Yo recuerdo que la semana, hace un mes que estuve en la casa, que tuve la oportunidad de ver a una sobrina, que le pregunté por la lectura que hacía, y bueno, dentro de su ignorancia y su poca espiritualidad, yo bueno, yo sí a veces lo leo rapidito porque cuando estoy en el baño en la mañana, ¿verdad? Arrancarle la cabeza era poco. Pero esa respuesta es lamentable, ¿ok? Pero lo hay, ¿ok? O sea, no todo realmente eh, tiene el aprecio que debía ser, ¿ok? Ahora, de nosotros mismos, estoy hablando de los justos de las naciones, que no tengamos una respuesta espiritual consona en la misma sintonía es triste. Y lamentablemente se han oído. Que no estemos valorando, apreciando la palabra santa de Adonai. Es como que, y lo vuelvo a repetir, que en otra oportunidad lo decía, que estemos obligando o que estemos nosotros queriendo, pues en este caso, obligar a alguien que coma en condiciones normales. Coma desayuno cada rato. El almuerzo, come el almuerzo. Que usted dependa de que alguien le diga que coma. Es algo, guardando la distancia, lo que somos como creyentes, que no respetemos, que no valoremos la palabra que nos da vida. Eso es grave. Deja un sabor malo, amargo. Y estamos hablando nosotros. Imaginemos el Padre. Lo que nosotros podamos sentir o cómo nos podamos sentir, amado, eso no es lo que tiene relevancia. Es cómo se siente el Padre. Cómo estamos nosotros realmente evidenciando la importancia de su palabra, del Señor, del Padre, de Elohim, en nuestras vidas. Eso es, si trasciende. El sentimiento nuestro, que nos gusta o no nos gusta, que no nos parezca, es irrelevante. Sin embargo, no deja de ser, como dice, amargo, mal sabor. ¿Ok? Entonces, es importante entonces reflexionar. Hay cosas que se mencionaron hoy en la parashá que tienen que ver con esta flecha, ¿ok? Un llamado a la sensibilidad espiritual. Ese es el título que vamos a tener, o un despertar de la condición espiritual que nos hace falta. Porque eso quiere decir que hay adormecimiento, que no hay una sensibilidad espiritual, que no lo estamos valorando, perdón. No nos estamos dando cuenta, ¿qué?
Entonces, en todo esto, ¿qué encierra? Y hablaba el More hoy, de un llamado a la responsabilidad. Nosotros no tenemos lo que llamamos, no estamos vendiendo jugo de caña, o estamos vendiendo empanadas, no estamos vendiendo una mercancía o teniendo una mercancía para compartirla. Estamos teniendo la palabra santa del Señor. ¿Ok? Entonces tenemos que ser responsables. Mucha responsabilidad con la palabra que el Padre nos está dando. ¿Ok? Y como creyente, ¿verdad? Esa responsabilidad se tiene que traducir, y lo decía en la palabra de Dios en la mañana, en el tiempo y en la acción. O sea, poner la acción en el tiempo que corresponde. Porque si lo hacemos fuera de tiempo o de lo otro, como bien lo explicó nuestro More en la mañana, cualquiera de las dos maneras erradas que lo hagamos es lamentable. No es a eso que estamos llamados. Vivimos tiempos especiales, hermano, y tenemos que atenderlo de esa manera. Entonces, y lo otro es la oportunidad, hermano. Usted hoy puede leer, puede ver, puede analizar, puede agendar, apartar el tiempo. No sabemos que llegue un momento en que no se pueda. Por cualquier razón. Por responsabilidad nuestra, por condición nuestra o por el mundo exterior que así lo conlleve. Por muchas razones. Pero no es la normalidad de las cosas, son lo que llamamos temporales. Las cosas esas se aprietan, se ponen de otro color, amado, y nosotros estamos llamados a tener lo que llamamos la mejor actitud. Hay algo importante que debemos reflexionar. Cuando hablaba el More ahora de Irmiyahu, del nuevo pacto, de alguna manera llega a mi mente aquellas expresiones que lo dijo Esteban y que lo dijo el maestro. ¿Recordamos esa a la hora de partir? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijeron ellos? Ambos, que está expresado en la palabra. Perdónalos porque no saben lo que hace. Irmiyahu nos habla que el nuevo pacto, y recordamos que eso estamos ahí, si se quiere, es una palabra dada en el antiguo pacto. Todavía el Mesías estaba ahí. Pero en el nuevo pacto dice la palabra que no enseñarán unos a los otros porque todo el mundo sabrá. O sea, ese perdónalo porque no saben lo que hace, podríamos aceptar de que no aplica para nosotros hoy día. Porque el misterio fue revelado, ha sido revelado. Cuando hablamos de la palabra, pues todo lo que hacemos, que hablamos acá, amado, no es algo que lo que estamos allá del otro lado estamos ignorando. Nadie está aquí, como dice, nuevo y como dice, perdido. Todos estamos entendiendo y recibiendo una palabra que es del Señor y que sabemos que es del Señor y que es verdad. O sea, no tenemos la ignorancia. Cuando nos trasladamos a los tiempos del Mesías, al tiempo de Esteban, la cosa era diferente. Ahí había ignorancia. El misterio, como bien lo enseña la palabra, no estaba descubierto, no estaba destapado. Entonces eso, perdónalo porque no saben lo que hace, aplicó para allá. Pero para nosotros hoy día, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con pretender apoyarnos en esa palabra para recibir un perdón, porque no sabemos lo que se está diciendo. El nuevo pacto es que ya sabemos porque está dentro. Cada conciencia, cada corazón, cada mente está nutrida de la palabra. Que le paremos o que nos parezca, que le hagamos caso o no, ya es una decisión nuestra. Pero no ignoramos la verdad. No ignoramos esa palabra de salvación, esa palabra de perdón de pecados. Entonces ya ahí está en nosotros una conciencia que necesitamos sensibilizarla para que pueda cumplir el efecto de la palabra en nuestra vida. Y ahí en donde hablo entonces de sensibilizar nuestra condición espiritual. Y lo hacemos con la misma palabra, no es de otra. Con la acción, como bien lo expresaba el More en la mañana. En el tiempo adecuado. En el tiempo correcto. Y para ver el tiempo correcto tenemos que tener un discernimiento. Entonces todo esto trae consigo un paquete
que no nos da un permiso para descuidarnos, sino estar atento, ¿ok? Vamos a abrir la palabra, tomando como todo esto que hemos dicho, con todo el comentario inicial de valorar la palabra. Y vamos a abrir la palabra, y valga la expresión, en Amós capítulo 8. Vea lo que dice esta palabra ahí. Amós capítulo 8. Quisiera verlo en la versión textual. Muy bien. 8:11. No, veamos que lo leamos en la textual. 8:11 hasta el 13. Amós, Amós, Capítulo 8 Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13. al 13. Dice así: He aquí vienen días, dice Adonai, Elohim, en los cuales enviaré hombres sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras de Adonai. E irán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente vagarán buscando la palabra de Adonai, pero no hallarán. En aquel día desfallecerán de sed las doncellas hermosas y los mancebos. Amén. Muy bien, gracias. Voy leyendo en esta versión. Oído esto. Vienen días, y está hablando entonces una proyección. ¿A qué? Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante, buscando la palabra del Señor. Irán de un mar a otro mar, y desde el norte hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día. Esta palabra, amado, no está aislada aquí. Esto viene con un paquete, que es importante valorar, apreciar esto. Estos son acontecimientos que ya han ocurrido, ¿a qué? Al pueblo. Pero como concierne a palabra profética, no está nada lejos, amado, de que sigue aconteciendo y seguirá aconteciendo, mientras el Señor siga dándonos la oportunidad. Pero estos son momentos muy nefastos. Lo más grave que puede pasar en un ser humano es que se pierda la dirección, la confianza. Porque la gente a veces se alimenta, a veces no, generalmente, amado, y nosotros también hemos pasado por eso, de alimentando de una espiritualidad engañosa, que no es verdad. Cada uno que venimos de ser rescatado del Padre, bueno, creímos muchas cosas y teníamos confianza en eso. Y había una confianza en aquello, en las imágenes y todo lo que, porque ese era el Dios que nosotros conocíamos, sabíamos. Pero estar consciente que eso no es verdad y que el que es verdad no lo tengo, bueno, imagínense entonces la desnudez, la catástrofe espiritual. Entonces lo más grave que puede haber, amado, para un ser humano es esto: que no hay una guianza del cielo, del Padre Celestial, de las condiciones y de los elementos espirituales para mi vida. Sin esperanza y celos en el mundo, como dice Efesios, que estábamos sin
el Señor. Pero el religioso cree en su religión, en lo que hace, en lo que dice, en lo que aprende y genera confianza en eso. Pero cuando hablamos del pueblo del Señor, amados, convencido de la verdad del Señor, lo otro sabemos que no tiene sentido. Y que lo que tiene sentido no lo tenga, porque el mismo Señor dice, entonces es muy triste. Y esa condición, amados, lo ha tenido el pueblo. Nosotros como pueblo, hermanos, estamos, como dice, de alguna manera amenazados por la gran riqueza, la gran responsabilidad que tenemos, pero también las grandes consecuencias si no correspondemos. Fíjese, esta palabra viene acompañada del verso 8 hacia arriba, allá en el mismo capítulo del verso 8. Voy leyendo, ¿ok? Vienen días, yo les invito, amados, a leer este libro, ¿ok? Amós, para que nos comamos la sopa completa. Pero estos son tips, pequeños tips que hay ahí, proyección profética, de cosas que nosotros, hermanos, nos deben ayudar a reflexionar. De que nunca le digamos no a la palabra, que no nos neguemos a la palabra, a la obediencia, a la búsqueda, al interés por la palabra. Porque esto es una amenaza. Dice el verso 8, y no habrá de temblar a la tierra por todo esto. Entonces, cuando nosotros leemos lo anterior, vamos a entender qué es todo esto. ¿A qué? Por eso es tan importante enlazar una cosa con la otra. Le dejo la curiosidad, si queremos decir, la tentación a buscar los elementos que conforman todo el aprendizaje o toda la enseñanza que está acá si leemos toda la demás porción, la anterior. Pero esto que dice en el 11 lo enlazamos con el 8 y nos damos cuenta que no es solo eso, que la cosa suena más alto y que no deja de identificarse con lo que hoy estamos viviendo. ¿Ok? Dice, ¿y no habrá de temblar la tierra por todo esto? ¿No habrá de llorar todos sus habitantes? La tierra subirá y la tierra bajará, como suben y bajan las aguas del Nilo. Ese día, dice, afirma el Señor, haré que se oculte el sol al mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo y todo acabará en amargura. Esto no es nada sabroso, amado. Pero esto precede a esta palabra. Entonces, esto es palabra del Señor. ¿Ya pasó o estamos en medio de todo esto? Esto es una palabra pasada que ya no nos preocupa porque ya pasó, fue en este tiempo, o suena y nos identifica con lo que estamos viendo hoy día. Cómo se mueve y cómo las cosas cambian repentinamente y drásticamente. Un mundo inestable, una situación complicada. Y no estamos lejos, amados, de lo que hemos saboreado, que hemos vivido como país y como mundo y como vecindad, de las cosas nefastas que de alguna manera identifican estos movimientos, estos eventos, pero que se suma al que está en el verso 11 que acabamos de leer. Entonces imagínense esa condición, amados. Porque no es algo que viene de alguien ajeno al Señor. Es el Señor mismo que dice que lo hará. Y vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra y no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. El deseo de las cosas espirituales. Pero dice el Señor, no va a haber nada de eso. Entonces, como quiera que lo pueda ver, amado, literal o no literal, comámonos cada porción de esa palabra
y nos demos cuenta, amado, de que esto es algo que realmente nos debe llamar a reflexionar y a aprovechar en gran manera y ser responsable con lo que el Señor está impartiendo. Ser responsable con esos tesoros que representa la palabra que se nos imparte todos los días. Yo le decía a un hermano, ¿qué tanto debemos aprovechar los Selijot? Y hay un hermano, el hermano Shalom también lo decía, no nos conformemos, amados, de pararnos a las 5:30, participar en los Selijot y olvidarnos de ello. Agarre 1 hora, 2 horas, la que usted disponga en bien de todo esto y empiece con calma. Como siempre decimos, amados, como se come usted una barquilla y como yo me como una barquilla, que lo hacemos poco a poco. Agarre los Selijot y empieza a meterse adentro, a despertar ese ente espiritual, el Neshamat, la condición espiritual, para que no se vuelva una retórica, para que no se vuelva un peso. Esa levantada a buena hora de la mañana y a buscar realmente ese acercamiento a nuestro Padre Celestial, que cobre más fuerza en el sentido espiritual para cada uno de nosotros. Pero eso tenemos que meternos ahí, amados. Y así, cuando te entra en esta palabra, por eso le invito, léase todo este capítulo de Amós, todo el libro, que son pocos capítulos, y te va a encontrar cosas realmente, pues, que son para mover no el piso, sino todo. Pero siempre tenga presente que es palabra del Señor y que tiene un mensaje para usted y para mí. No la minimicemos, ni la desperdiciemos, ni, como dice, perdamos la oportunidad. Hoy usted puede ver, puede hablar, puede caminar, puede discernir, puede analizar, puede preguntar, puede objetar. Todas esas capacidades y posibilidades las tenemos, amados, como seres, alma viviente. Hoy llamaba a un hermano que de alguna manera, él está en una condición bastante mermadita. Sí. Y bueno, yo traté de llamarlo porque quería conversar con él y bueno, pero me envió un mensaje que no puede hablar, pues, o sea. Mejor que yo, creció con nosotros como creyente, parte de nosotros en aquel tiempo. Y bueno, una condición que, como decía, bueno, pero qué difícil es hablar. Para mí, para usted, no es nada difícil. Pero una persona en esa condición, sí le es difícil. Entonces, la excusa, amado, y negarnos y no darle importancia espiritual, es muy triste porque estas condiciones que estoy hablando son irreversibles en ese sentido. Y me dice que está esperando para el martes un resultado de una tomografía de neurología, cosas así. Bueno, entonces, pero que está muy como asustado, tiene pues mucha expectativa, porque él le han dado 2 ACV, él es diabético, o sea, tiene muchas cosas, pero una de las cosas que él me dijo, la última vez que hablé con él, que lo vi allá en un estudio que se estaba haciendo, que estaba con mi esposa, y él dice, lo que estaba, si se quiere, un poco más consciente, más durito, y me dijo, lo que estoy padeciendo es culpa mía, yo abusé mucho de mí, aún como creyente, no me cuidé, que condición de diabético es algo que es delicado. Entonces, quiero traer esto verdaderamente para que reflexionemos, amado, que muchas veces no damos paso, amado, porque cualquier cosa es suficiente, cualquier detalle mínimo es suficiente para excusarme o para no aprovechar la oportunidad. Entonces, con esto, amado, y una condición
fuera de lugar, con lo que llamamos con una sensibilidad o una fuerza espiritual mermada, es muy triste. Y vuelvo a repetir, lo de triste no es el punto, que la tristeza se puede apagar con una alegría. Es la consecuencia. Entonces, esto, amado, está ahí en la palabra. Va a haber y ha habido, porque cuando nosotros leemos la palabra de la Torá, nos habla que hubo un momento donde no había dirección del Señor, donde cada quien dice la palabra, hacía lo que le parecía. Entonces, es algo muy triste, amado, muy lamentable, que tenemos tiempos tan especiales hoy día y que, bueno, no le pongamos tanta atención a esto. Entonces, yo les invito verdaderamente, amados, a estar despiertos. Vivimos un sistema de mundo, amado. Un sistema de mundo con mucha artimaña que conllevan a establecer un ambiente propicio para desconectar al hombre de lo más importante y lo más valioso en la vida, que es verdaderamente hacer la voluntad del Padre. Llega este mundo, amado, a ayudarnos a secularizar la fe, a normalizar la creencia. El primer enemigo que tenemos es nuestra propia voluntad. Ese lo que a mí me parece. Como yo quisiera, como yo quiero. Yo no creo que sea así. Y lo hago como a mí me parece, como yo lo acomodo, y eso choca con la voluntad del Padre. Cuando vemos lo que son los mandamientos del Señor, que son del Señor, y que es el Señor, y lo hablamos en la mañana, cosas que la vemos como muy pocas, muy pequeñas. Sin embargo, cuando como dice, lo volteamos y buscamos, nos encontramos que tiene mucho más de lo que se ve. Primero porque es el Señor. El peso mayor es que es el Señor. Toda esa palabra viene del Señor. Entonces, una de las cosas que tiene la voluntad del Padre para con nosotros, el peor o el enemigo más aférrimo que hay, es nuestra voluntad, ese ego, ese me parece, ese como yo me parece, lo hago, lo justifico y así lo mantengo. Y lo normalizo. Eso es lo normal. La cual ha venido pues siempre preparada o preparando, ¿verdad? Hablando de esa voluntad, o acondicionada para que sin ningún esfuerzo o poco esfuerzo, sin muchos traumas, vayamos haciendo de la obediencia al Señor una rutina con poca entrega de corazón como debe ser y poco compromiso. Lo básico. Mientras menos compromiso, mejor todavía. Fácil. Y lo que hacemos es normalizar la fe. Es como que ya estoy en la lista y por ahí estamos anotados. Podríamos decir, no soy evangélico, no soy católico, no soy idólatra. Pertenezco a lo justo de las naciones. Me conformo. Descuidamos el celo y la verdadera reverencia por las cosas y el servicio al Señor. Tendemos a hacer o a lo que hacemos con un mínimo de interés en las cosas del Señor, como sea. Sin mucho esfuerzo y sin mucho énfasis, como sea, como me parece, está bien. Y no es como es. No tenemos el debido respeto y la debida reverencia. Lo hacemos normal y así pensamos que todo está bien. Entonces, todas estas cosas, amado, tenemos que revisarnos nosotros. Y por eso yo les invito este tiempo de Selijot, este tiempo de Elul, de toda esa introspección. Vamos a sacudirnos. Vamos a echarnos el empujón nosotros mismos. Porque está en juego nuestra alma. Esa condición de salvación y de perdón de pecados está en juego. Esto no es si estoy o no estoy, o si esto es relevante en gran manera sobre todas las cosas. Entonces, cuando esto, como dice, tiene lo que llamamos el sacudón, hasta que, como suele decirse,
el agua llega al cuello y no nos damos cuenta. Como el ejemplo que está hablando ahorita, amado. No son tiempos sabrosos, honestamente, nada agradable, pero están, hablando del caso ejemplo. Nos ahogamos entonces en un vaso de agua, empezamos a señalar para buscar culpables, tomamos malas decisiones y lo más grave, sacamos al Señor de la agenda por la flaqueza espiritual. Fíjense lo peligroso que es todo esto. Porque el ser humano va a buscar siempre como defenderse. Nosotros estamos en tiempo, amado, de ser fortalecidos en gran manera, porque tenemos las herramientas, tenemos los recursos y sobre todo el llamado del Señor. Bendito el Padre, una vez más, reitero, hermano, por todos los que realmente estamos dispuestos, pero llamamos a todos, amados, porque como dice, se ven huecos que no son buenos, porque aquí el Señor nos ha llamado a todos. Nadie tiene, como dice aquí, las limitaciones. Todos tenemos la misma disposición, la misma, receta, el mismo alimento para que crezcamos juntos, fortalezcamos juntos, nos ayudemos juntos. Honremos al Señor y tengamos vidas plenas, como enseña la palabra. La vida en abundancia, como dice Yohanan capítulo 10, verso 10. Entonces, ese poco a poco se va dando, ¿verdad? Y vamos sacando, ¿verdad? Esto nos va a sacar. Por eso es que la normalización es muy peligrosa, hermano, porque vamos sacando sin darnos cuenta al Señor de nuestra vida. Y vamos entrando en una costumbre. Llámese religión, llámese religiosidad, llámese tranquilidad. Entonces, por lo que ya pues el sistema del mundo ha orquestado y nosotros caemos en su trampa. Y muchas veces aportamos un Elohim, adoptamos un Elohim a nuestra manera, sin someterme, sin serio compromiso, una fe sin la pasión por las cosas del Señor, sino pues de esta manera light. Eso es muy delicado, ¿ok? Nosotros hacemos mucho énfasis, hermano, en la marca mínima que tenemos, que es este encuentro de Shabbat. Para gozarnos en el Señor y marcar una pauta que honre y glorifique al Señor en gran manera. Entonces, la palabra, hermano, es viva y eficaz. Dice Hebrín capítulo 11. Vamos a ver qué dice Hebrín capítulo 4, verso 12. Hebrín capítulo 12, Hebreos capítulo 4, verso 12. Rápidamente. Tenemos que trabajar en función de que la voluntad del Padre sea la que nos guíe. Los sabios explican que el servicio más alto al Eterno consiste en anular nuestro propio ego para dar paso a la voluntad de Hashem. En todo nuestro ser, el ego elevado es tan peligroso que conlleva a la persona a sentirse fuerte y autosuficiente y que puede incluso llegar a desplazar al Señor de su vida y minimizar hasta la vinculación con los demás. Como que es mi vida. Entonces todo esto, contribuir al alimento de ese ego es muy peligroso, hermano. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque bien que la visitación del Padre, la verdadera bendición del Padre siempre llegó cuando había lo que llamamos la unidad del pueblo. Cuando estuvo unido, cuando estuvo junto. Sinaí no se dio hasta que incluso la Torá, y lo hemos estudiado, llama al pueblo uno. Y no lo llama pueblo, sino lo llama como uno solo. Fueron uno. ¿A qué? Y vea lo que dice Hebrín capítulo 4, verso 12. Cita trillada en gran manera. Ve lo que dice. Lo leemos por allá y yo lo leo yo en esta versión. Hebrín capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Adonai es vivaz y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén.
Aquí dice en esta versión, porque la palabra de Adonai tiene vida y tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es tan valioso, amado, que usted y yo apreciemos y valoremos, porque eso es la palabra, hermanos. Y yo lo vuelvo a repetir, que cuando leemos la palabra, amado, estamos sabiendo de qué se está hablando. No es ajeno el tema. Y ahí entonces se cumple lo que llamamos el nuevo pacto del Señor. Cuando dijo, no es necesario que uno enseñe al otro. Usted sabe de lo que estamos hablando. El paquete, como llevamos y decimos, y como lo dice el apóstol, fue descubierto. Fue, dice, traído a la luz el misterio de lo que fue y es las buenas nuevas de salvación. Usted sabe y yo sé, cada uno sabemos. Y vuelvo a repetir lo que dice el Mesías y que dice también Esteban. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue para aquel entonces, amados. Para mí y para usted, no podemos aplicar lo mismo, porque usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. El misterio, ahí es donde entonces encontramos la verdadera esencia de cuando el apóstol dijo que el misterio ahora está descubierto. Y verdad era, un Mesías que venía, lo que llamamos en medio de todo aquello que es la Torá, hasta que no se abre la era apostólica y que viene el Mesías, que muere el Mesías, que libera toda aquella hora, es que se empieza a ver entonces el sentido, el verdadero. El misterio ya no es misterio. Entonces, de esa manera entonces, amados, tenemos que entender o saber que nosotros sí entendemos. Lo que nos hace falta es una fuerza en nosotros, de que apaguemos nuestro ego, apaguemos nuestra voluntad y demos paso a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta es la palabra. Véale, amado, busque por favor esa cita nada más de ese versículo 4 del capítulo 12, el 12 del capítulo 4, y búsquele todos los significados a esa palabra que están ahí, que definen la palabra. Y esa es la que usted está recibiendo, la que yo estoy recibiendo y la que el Padre está impartiendo. A la que usted y yo debemos, apegarnos todos los días. Entonces, eso va a ayudarme, amado, a crear en mi vida una convicción, una pasión y un enamoramiento, si lo queremos parafrasear, de la palabra del Señor, de su obra y su servicio a que nos demanda. Y podemos actuar entonces en función de agradar al Padre y de gozarme. Es muy triste, amado, que se pueda ir la luz y nos alegremos porque se vaya la luz, porque no hay reunión en la tarde. Y eso no estamos lejos, amado. En una condición flaca espiritualmente, no estamos lejos de como celebrar o que nos entre lo que llamamos un frijito, un gustico, porque no tengo que salir, porque no tengo que ir, porque bueno, X. Eso es muy triste, es muy lamentable. Porque si estamos entendidos, amado, de esto, amado, no importa si estamos afuera, si estamos aquí adentro, si hay luz o no hay luz, aquí estoy. No estoy escapando ni buscando argumentos. Estoy buscando motivos para hacerlo, para gozarme y para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Celestial. No buscando cómo no, sino cómo sí. Todo eso, amado, nosotros sabemos lo que estamos hablando y cada uno somos responsables y testigos de nosotros mismos. ¿Qué corre por nosotros en ese sentido espiritual? ¿Qué tanto nos identificamos con la palabra, esta palabra poderosa del Señor? Esa que está ahí dentro de usted, hermano, que usted sabe y el Señor sabe, es importante que puedan armonizar. Y va a importar el aporte que usted y yo hagamos, cada uno, del aprecio por la palabra santa del Señor, por sus instrucciones, por sus directrices. El ego elevado es tan peligroso que conlleva a la persona a sentirse fuerte y autosuficiente y que no pasa nada, que todo está tranquilo
y a la final, como dice, terminamos como unos dioses, desplazando al Señor y como que la comunión el uno a otro no es necesario. Hacemos preferencias. El apartarnos de Hashem y de su Torah no daña nada la esencia de nuestro Padre, pero sí aleja a la persona de la verdadera fuente de la bendición y de la verdadera fuente de la vida, que conlleva a los grandes vacíos existenciales que trae consigo confusión, tristeza, sufrimiento y un final sin shalom, una verdadera muerte de la verdadera esperanza. Porque, amado, cuando vemos todo esto y no hacemos lo que el Padre dice, bueno, no hay un resultado realmente que queremos, que quisiéramos. De ahí entonces, yo les invito a leer, amados, y vamos a cerrar con una cita más aquí. Como decimos, siempre hay una esperanza, amado. Mira, esto que estamos hablando, amado, y que estamos viviendo hoy día en este sistema de mundo que está atacando fuertemente, yo le invito a mi hermano Morello, y él le envié una doctora que, bueno, está haciendo una exposición ahí, muy valiosa de veras, que no es nuevo el tema porque ya lo hemos abierto, pero hay elementos muy sustanciosos ahí que nos hablan realmente pues, de cómo se sigue moviendo el sistema del mundo, pero que está, como dice, camuflado, normalizado. Donde verdaderamente nos damos cuenta, hermana, que no es mucho lo que podemos hacer. Si intentamos, se nos va a ir la vida y hasta podemos, como dice, caer en enfermedad, en depresión y en tantas cosas. Lo que sí podemos hacer nosotros es mejorar nuestra relación con el Padre Celestial y con nosotros como hermandad, como pueblo del Señor. Pero el mundo no lo vamos a reparar porque ya está echado a perder. Tenemos elementos que ya avanzaron en gran manera. ¿Qué? Matitiahu capítulo 11, verso. Yo les invito a leer, sí, vamos a leer desde el 20 y con eso vamos a cerrar. Y le dejo abierto Teilín 50, por favor, como un adicional a lo que hemos estado conversando. Y por favor, los libros o el libro de Amós, a leerlo completamente y poder empaparnos más de esa palabra que hoy revisamos en el capítulo 8, ¿ok? Matitiahu capítulo 11. Bien que nuestros tiempos no es único, hermano. O sea, lo que está pasando hoy día, hermano, no es nuevo, ¿ok? Lo que nos está pasando como parte de este sistema de mundo ya viene pasando en el mundo en otras generaciones, ¿ok? Y en el tiempo del Mesías no fue nada diferente, ¿ok? Entonces, bien que nuestro tiempo no es único, también en los tiempos de nuestro Mesías vemos al nefasto comportamiento de una humanidad con tantos privilegios y aún así el rechazo al mensaje y al testimonio vivo de nuestro propio Mesías. Pero ese es el peligro que corremos como seres humanos que somos si nos descuidamos y no apreciamos la oportunidad que hoy tenemos de ser más responsables y más comprometidos con lo que el Padre nos está impartiendo cada día. La advertencia que hace nuestro Mesías no es un juego, es un llamado, amado, que hoy está tan vigente como aquel entonces. Vamos a Matitiahu y con él vamos a cerrar la palabra, para que sea la palabra la que cierre. Matitiahu, capítulo 11, verso 20. Entonces Yehoshua empezó a denunciar los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a Adonai. Muy bien, gracias, hija. Sigue leyendo ahí. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Beisadai, porque si en Sor y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo se habrían vestido de cilicio y cubierto de ceniza como evidencia que habían cambiado sus caminos. Pero les digo que para Sor y Sidón será más soportable que para ustedes
en el día del juicio. Y tú, Capernaum, ¿crees que serás exaltada al cielo? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Seol, porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sedón, todavía estuviera en existencia hoy día. Pero les digo que en el día del juicio será más soportable para Sedón que para ti. Fue en este momento que Yeshua dijo: Te doy gracias, Padre, Adón del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados y las has revelado a ellos, gente ordinaria. Sí, Padre, yo te agradezco que te complació hacer esto. Amén. Oye, dijimos hasta el 26. Ok. Vamos a y después vamos a saltarte al 28, pero fíjese este panorama, hermano. El propio Mesías, en vivo. Y hay unas expresiones, hermano, ahí que se salen de lo que debería ser. Entonces, lo que quiero decir, amado, es que no es nosotros que estamos viendo un tiempo hoy nada más. Ese tiempo viene en otras generaciones, e inclusive en la generación del Mesías. Porque el sistema del mundo no ha dejado de ser lo que es, un sistema perverso, contrario a los principios del Señor. Pero hay algunas consideraciones que hace el Mesías, nuestro Mesías, que son relevantes, amado, que tienen un peso específico que nosotros tenemos que, como dice, ponerlas en la balanza. Entonces Yeshua comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros. Imagínense entonces. No era entonces por falta de ver. Y de hecho, enseña la palabra es que no es los milagros lo que debería y lo que deben, porque en realidad no es, porque ya vemos aquí, y el Mesías lo dijo, tantos milagros se han hecho y no ha valido nada. Porque tienen su peso, pero no es veramente la dirección del Señor. Porque no se habían vuelto a Elohim. Así lo dice el Señor. No había hecho, repito. Entonces Yeshua comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Elohim. Y decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Elohim, cubiertos de ropas ásperas y de cenizas, humillación. Pero les digo que en el día del juicio, y aquí viene el punto, que de alguna manera estamos anotado ahí, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y de Sidón. Y tú, Capernaum, ¿crees que serás levantada hasta el cielo, bajarás hasta lo más profundo del abismo? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Todo esto nos trae, amado, entonces, que nosotros la tenemos en bandeja de plata. Permítanme parafrasear el punto. No tenemos impedimentos. Y que no avancemos, que no crezcamos, que no fortalezcamos nuestra fe, que pifiemos, que todavía unirnos en Shaharí o unirnos en los Selijó o en el estudio de la palabra personal, todavía patinemos. Entonces, ¿cómo quedamos aquí ante esto que está diciendo el Mesías? Entonces, todo esto, amado, entonces nos lleva a buscar que hay esperanza. Porque el Señor dijo, fíjese que en esta palabra que está acá, y usted va al verso 28, cita conocida también, el Mesías, sabiendo la condición de aquella ciudadanía, de aquel pueblo, dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargados, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, y así encontrarán descanso. Ese llamado, amado, está
vigente. En medio de esta palabra, que es importante también que nosotros lo pongamos en la balanza. El Señor está reprendiendo, está llamando la atención y está haciendo algunas comparaciones, y esta palabra llama entonces a cambiar, a volvernos a Él. Bueno, es lo mismo llamado hoy, amado. Vamos a darle importancia a lo que el Padre nos está dando, nos está ofreciendo. En esa vida diaria, normal, de obediencia, de santidad y de dedicación y entrega al Señor. Y eso nos va a llevar, amado, a que esa sensibilidad espiritual se despierte o se fortalezca. Si estamos fortalecidos, bendito sea el Padre, bueno, no nos apaguemos. Vamos a seguir inyectándonos porque no sabemos, que nadie tiene lo que llamamos el grado alto para decir que de aquí no voy a bajar. Podemos caer. Tenemos todo el riesgo y la amenaza de caer. Pero estando fortalecido, hermano, tendremos también la fuerza para levantarnos de parte del Señor. Pero mermado, debilitado, hermano, y con esta avalancha que arropa el mundo y que baña el mundo, entonces es muy peligroso, hermano. Vaya pues que la palabra es como una espada de doble filo, o es eso. Se queda corto, hermano, todo aquello que podamos decir humanamente, cuando lo que está dicho en ese capítulo 12 del capítulo 4 de Hebrín, 12:4, capítulo 4, verso 12, nos enseña entonces, amado, realmente pues que esa es la palabra que usted está recibiendo, que yo estoy recibiendo y la que el Padre nos está enseñando. No tenemos otra. Total que entonces estamos llamados realmente, amado, a apreciar. Yo les pido, por favor, que demos los pasos que debemos dar y caminemos. Vamos a fortalecer esa condición de familia y vamos a ser sensibles a las cosas del Señor. Evidenciémoslo ello con una participación, con un aporte, con gozo, con alegría, con arrepentimiento verdadera y con ese encuentro con el Señor en este tiempo maravilloso de Elul, de esa expresión que se caracteriza este mes. Tenemos la oportunidad preciosa de que el Rey está en el campo, que el Rey está afuera, está a la puerta. Y Yoshua dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Vamos a sustentar y a descansar en el Señor, de acuerdo a lo que el Padre imparte en su palabra, con obediencia, con responsabilidad, con gozo. Hay un trabajo por hacer, amado. Está afuera. No sé, todo esto, en la medida, amado, que nos fortalezcamos, nosotros podemos, como dice, trabajar y hacer planes donde usted puede, lo hemos hecho en la historia de creyentes que somos, traer una persona, traer un primo, traer un amigo, traer un enemigo, para un día que convengamos, bueno, a compartir el Evangelio, a vivir una vida de compartir la palabra del Señor. Pero tenemos que, como dice, hacerlo con nosotros, fortalecernos nosotros, para que el que venga se quede como siempre hemos dicho, como usted y yo nos quedamos acá. Pero si no, hermanos, si nosotros nos fortalecemos, puede que nos huyamos. Y entonces sería más grave el punto. Pero es tan importante entonces, amados, que nos pongamos no de acuerdo a nosotros, vamos a ponernos de acuerdo con el Señor. Y si usted se pone de acuerdo con el Señor y yo con el Señor, entonces vamos avanzando. Y podemos realmente pues cumplir mucho más el compromiso y ser más efectivo y más productivo, que es necesario. Porque ese mundo loco que no podemos reparar, amado, nosotros podemos hacer un trabajo. Usted no va a traer el mundo para acá ni yo, pero puede traer a uno. Usted uno y yo traigo uno. Y si 10 que traigamos, traemos 10 y se queda uno, bendito sea el Padre. Pero eso es trabajando, es dispuesto, atendiendo a una sensibilidad y a saber de que tenemos una responsabilidad, amado. Cuando nosotros vemos todo lo que de alguna manera se ha llamado la gran comisión, la demanda del Padre, ese gozo que usted debe sentir como creyente y como esperanzado en la promesa del Señor, eso hay que compartirlo con otro también. Hay que ayudar a otro a despertar. Entonces todo eso me motiva, me ayuda a mí, me ayuda a ti
a cada uno de nosotros, de darnos cuenta pues que aquí cabemos los que estamos y los que faltan. Y los que no están también caben aquí, porque esta es la casa del Señor. Así debemos estar veramente pues tirando o visualizando de todas las cosas que sí podemos hacerlas, debemos hacerlas y la hemos hecho. ¿Y por qué no hoy? Cuando tenemos mucho más elementos favorables, pero hace falta lo de adentro de cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, oramos al Padre, nos ponemos en pie, por favor. Padre, una vez más, Señor, ante ti estamos. Primeramente, darte gracias, Señor, porque nos permites revisar tu palabra, Señor. Y que esa palabra que revisamos sea la que llegue, sea la que toque nuestro corazón, nuestro ser, y que nos demos cuenta que es la palabra de vida, Señor. Que aun cuando podamos tener problemas de entendimiento, hay elementos básicos, Padre, que sí lo podemos entender y que sí lo entendemos, Señor, que sí sabemos. Y que con ello, Padre, es suficiente si ponemos nuestra parte, nuestro aporte, para que tu nombre sea glorificado y para que ese paso que no damos nosotros, que no podemos dar, que no sabemos dar, tú lo des, Señor. Y de esta manera podamos trabajar en el pro de tu voluntad que sea hecha en nuestras vidas y en la vida de otros, Señor, la vida de muchos. Hoy pues, Padre, revisando, viendo tu palabra, esa luz maravillosa que se enciende, que está encendida siempre ahí, Padre, para que nosotros nos expongamos a ella cuando abrimos y cuando nos damos cuenta que es tu palabra, que eres tú hablándonos, Señor, y que has hablado a cada generación y que le has hablado fuerte, si se quiere, que golpeas, Padre. Pero así es tu palabra, Señor, porque es la verdad ante un sistema de mundo y ante una naturaleza que se niega, una naturaleza que está en contra, Señor, de lo espiritual. Y que ahí está la lucha, Señor, de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos, y a quienes nos has llamado y quienes respondimos, Señor, a ese llamado. Y que hoy pesa sobre nosotros la responsabilidad de esa reconciliación, de esas buenas nuevas, de esa palabra de vida, de esa palabra de salvación, y que debemos buscar que cada día seamos procesados y transformados para poder ser instrumentos que califiquemos ante ti, que podamos de esta manera ser útiles y ser significantes en nuestra vida de creyentes, en la vida de obedientes y vida de esperanzados en tus promesas, a sabiendas, Padre, de que cuando hablamos de las promesas, cuando hablamos del reino, cuando hablamos del cumplimiento de estos tiempos, no estamos hablando de tiempos remotos, sino tiempos cercanos, tiempos presentes, Señor. Por eso, pues, Padre, esto y tantas cosas que pudiéramos mencionar se suman, Señor, para que nosotros no crucemos los brazos, no menospreciemos, no nos neguemos, sino por lo contrario, que podamos disponernos a dar esos pasos necesarios para que podamos estar listos para cuando sea necesario, oportuno, correr, lo hagamos a tiempo, Señor. Si así tú lo dispones, Padre, nos está dando la preparación o la oportunidad de tener herramientas para prepararnos y poder escapar de esta condición de mundo, de esta situación de contaminación y de tanta amenaza, Señor. Bendito Padre, gracias una vez más por tu palabra y gracias por mi hermandad, gracias por este pueblo, por esta familia, Padre, que nos reunimos, que a través de la red y a través de toda la presencia acá, podamos darnos cuenta, Padre, que cada uno necesitamos reflexionar, pero en esa reflexión mejorar, Señor. Y la mejoría está en tu palabra. Esa es la fuente de vida, es la fuente de bendición que tenemos. No hay otra, Señor. Todos tenemos la misma palabra y todos tenemos la misma vida, Señor, de 24 horas todos los días, que debemos agendar donde tú estés en esa posición que debe ser la primera, Señor, para que toda la agenda de nuestra vida diaria sea pues bendecida y sea cubierta, sea avalada y sea en esa dirección y cobertura que solamente tú das, Señor. Bendito Padre,
Así de esta manera, pues, buscando este perdón de ti, Señor, y buscando esa mejoría, buscando esa reflexión, buscando, Señor, esa corrección que necesitamos, pedimos, pues, Padre, que nos des y nos sigas dando oportunidad, Señor, pero que nos ayudes a verla y aprovecharla, Señor. Siempre en bien de que tu nombre sea glorificado y sabiendo, Padre, que el resultado es tu bendición en nuestro favor. Bendito Padre, una vez más, gracias, Señor. Y así llegamos a ti por los méritos de aquel a quien enviaste, Señor, a ser el menospreciado, Señor, el menos valorado, el menos apreciado, el menos oído o el más oído y el menos que se le hizo, que se le obedeció, Señor. Hoy no es diferente, Padre, pero tú nos has dado a nosotros una perla que es, Padre Santo, esos pasos que una vez dimos y que hoy día sabemos, Padre, que es la verdad, que es el camino y que es la vida, Señor. Hoy tenemos a nuestro Mesías, a nuestro Maestro, que sigue diciéndonos, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, Señor. Así pues, Padre, que verdaderamente descansemos en ti y nos comprometamos contigo, Señor, y con nosotros mismos como almas vivientes que tenemos la oportunidad, pero que tenemos, Señor, la responsabilidad ante ti, Señor. Bendito Padre, la gloria y la honra sea para ti, y a ti llegamos por los méritos de tu amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, mis amados y amadas, gracias damos al Padre por esta tarde preciosa que nos sigue regalando y que sigamos estando en sus preciosas manos.